decir las buenas tardes, las buenas noches a cada uno de ustedes. Es una alegría que podamos poder compartir esta cuarta conferencia sobre el tema de consultoría en empresas familiares. Mi nombre, como dice ahí, soy Fabián Rey, de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. En este momento, fungiendo la función de vicerrector general de la universidad, y junto con gente que uno va transitando y queriendo, vamos a compartir esta conferencia. Permítanme primero contarle algo de nuestra universidad. Nuestra universidad está en Rosario, Santa Fe, Argentina. Es una universidad relativamente joven, tiene solamente 27 años, y nace de una tradición dentro de la educación muy larga, porque sale de un colegio que fue creado ese colegio en 1875. O sea que dentro de lo que es la trayectoria educativa tenemos más de 140 años, aunque es la parte del nivel universitario, tenemos muchos menos años. Nuestra universidad tiene 4 unidades académicas, 3 facultades, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde alberga esta diplomatura que vamos a compartir, esta diplomatura universitaria que vamos a compartir en este día. También tenemos la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la Facultad de Química. Y tenemos otra unidad académica que es un instituto, que es el Instituto Wesley. Ese es nuestro abanico de carreras de grado y posgrado, donde fuertemente somos una universidad presencial y que atrae muchos jóvenes de Rosario y de sus alrededores, de la región, como decimos nosotros. Pero como uno tiene que ir adaptándose al mundo, y no el mundo a uno, lo que pasó con toda esta pandemia es que tuvimos que reacomodar todos nuestros sistemas para poder llegar virtualmente, para seguir acompañando a nuestros docentes, para seguir acompañando a nuestros estudiantes, y rápidamente pudimos transformar una universidad que tenía un sesgo muy fuerte en el acompañamiento, en la cercanía, en la tutoría de los estudiantes, en forma presencial, transformarla en una universidad que pudiera atender la demanda desde lo virtual. Tal es así que fuimos una de las primeras universidades en Argentina que tomó todo el grupo de examen de todas las carreras en forma virtual, de lo cual aproximadamente fueron 485 exámenes que tomamos en 21 días. El primer examen fue en junio, y eso marcó una tendencia muy fuerte porque de alguna manera las otras universidades se vieron obligadas a tener que responder a esta demanda, digamos, ¿no? En ese sentido, digo, uno no anda buscando los cambios, pero los cambios son necesarios para seguir alimentando la vida y para seguir desafiándonos, dejándonos desafiar por la vida. Así que no es que uno provoca cambios por querer provocarlo, pero sí se sabe adaptar rápidamente a los cambios, y eso creo que ha sido una virtud de nuestra universidad. Tal es así que esta diplomatura tenía también un sesgo fuertemente presencial, y rápidamente, con quien es el director, Juan Carlos Aimeta, tuvimos la habilidad y nos supimos rodear de gente que acompañó esa habilidad para poderla transformar en una diplomatura universitaria en consultoría, en empresas familiares, que pudiera contemplar el tema a distancia. Eso Juan Carlos al final de esta conferencia le va a comentar un poquito mejor y de una manera mucho más clara que lo que estoy haciendo yo en este momento. Solamente para no entretenerlo mucho más con esto y para que podamos disfrutar de lo que realmente hemos venido a buscar, que es
qué tienen estos conferencistas para decirnos, para aprender, para compartir, es que nuevamente les doy la bienvenida a cada uno, a cada una, y que podamos disfrutar, insisto, la palabra disfrutar porque esta es una palabra que hay que reencontrarla en medio de la pandemia, disfrutar de las cosas que hacemos, a pesar de lo que no es lo que esperábamos hacer muchas veces, disfrutar, y para eso un poco de la presentación de cada uno de los conferencistas y un poco de la metodología lo va a estar haciendo Valeria Quaglia, a quien dejo en este momento para que ella lo haga. Valeria, por favor. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en los distintos horarios, dependiendo de dónde esté cada uno, ¿sí? Gracias por hacerse este ratito. Bueno, mi nombre es Valeria Quaglia y formo parte del equipo organizador de la Diplomatura Universitaria en Consultoría de Empresas Familiares. Un placer compartir esta noche con ustedes. Bueno, me gustaría contarles un poco acerca de los disertantes que nos van a acompañar esta noche en este conversatorio sobre consultoría de empresas familiares. Está con nosotros el licenciado Antonio Díaz Gutiérrez, de México, ¿sí? Es licenciado en Administración, con una especialización en Dirección de Empresas Familiares y máster en Dirección e Internacionalización de la Empresa Familiar. Es fundador de la firma Competitividad 21 SC, con más de 28 años como consultor de empresas. Forma parte del grupo de consultores certificados del programa de protocolo familiar del DIL y consejero del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar. También está con nosotros la licenciada Margaret Abbott de Funes, de Honduras, es miembro del Consejo Directivo de su familia empresaria de tercera generación, es consejera internacional en juntas directivas, donde aporta visión estratégica y experiencia personal. Desde el 2010 dirige el Buró de Dirección, Estrategia y Sucesión en la región centroamericana. Y Juan Carlos Aimeta, de acá de Argentina, es máster en Dirección de Empresas, fundador de Aimeta y Asociados, es una consultora especializada en el acompañamiento de familias empresarias, es profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras, y director de la Diplomatura Universitaria en Consultoría de Empresas Familiares. Bueno, antes de pasarle la palabra a Fabián, quería invitarles a que nos vayan dejando sus preguntas en el chat, que al final le vamos a dejar un espacio para leerlas y contestarlas. Así que bueno, ahora sí, Fabián, comencemos entonces con el conversatorio cuando quieras. Muy bien. Yo voy a hacer solamente una sola pregunta, disparadora, que se la quiero dirigir un poquito a Antonio, como para comenzar y que ellos luego a partir de esa pregunta puedan ir desarrollando y dialogando la conferencia. Antonio, contanos, según tu experiencia, según tu expertise en este tema del trabajo con empresas familiares, ¿cómo impactan las relaciones familiares? ¿Cómo impactan las relaciones familiares en el éxito de la empresa familiar? ¿Nos podés contar algo de esto? Claro que sí, Fabián. Buen día a todos, buenas tardes a muchos y buenas noches también a algunos, en donde quiera que estemos. Primero, pues agradecer a mis colegas poder compartir y departir, y sobre todo a ustedes, pues, el estar aquí. En el tema de las relaciones familiares, pues, por supuesto que podemos hablar de muchísimas cosas, muchísimas historias cuando hablamos de las familias empresarias. Y, por supuesto, pues, es importante para nosotros como consultores empezar a conocer la estructura de las familias, porque si bien nosotros enfocamos muchos de nuestros procesos a cuidar el éxito de la empresa y el cuidado del patrimonio, pues por supuesto que también el tema de la armonía familiar es algo que nosotros como consultores de empresa familiar debemos tener muy en cuenta, ya que la complejidad de las empresas familiares es mucha, pero mucho más lo es la complejidad de las familias empresarias. De ahí que nos toca, pues, entender y comprender la historia de esas familias, cuál es el pasado de esas familias, de dónde vienen esas familias
y qué los hizo llegar a ser una familia emprendedora y, por supuesto, realizarse como familia empresaria. De ahí, cuando vemos la estructura de esas familias, llegamos a comprender en mucho cómo se dan las relaciones, los impactos que tienen en la empresa. Me gustaría contarles una experiencia muy significativa que tuve hace algunos años con una familia empresaria mexicana de un sector muy complejo. Ellos, su empresa familiar estaba enfocada a los químicos y mucho al tema de las sales específicamente. Entonces, todos en esa familia eran una familia de ingenieros en diferentes especialidades, ingenieros químicos, ingenieros metalúrgicos, ingenieros en diferentes temas. ¿Qué pasó ahí? Pues precisamente un día nos llaman y nos llama parte de la segunda generación, es más, nos llamaron las mujeres de esa empresa familiar, que por cierto, esa familia, los fundadores estaban por ahí de la década de los 60 años, los hijos, la segunda generación, estaban en los 40 y los nietos ya estaban por incorporarse, estaban en los 20. Entonces era muy peculiar también cómo estaba conformada esa familia para ese momento. Acude a nosotros la hija, que es la hija y la esposa del fundador, la fundadora, precisamente para ver el tema de un protocolo familiar. Querían saber qué era el protocolo familiar y cómo les podía servir a ellos un proceso de consultoría para el desarrollo de su protocolo. Fuimos conociéndolas, fuimos conociendo el caso y después de algunos meses, porque no inmediato, después de algunos meses, resulta que contratan la consultoría. Bien a bien, nosotros habíamos también establecido cuál es nuestra forma de trabajar y pues que necesitábamos tener una sensibilización con toda la familia que participaba de esa empresa. Fue muy interesante cuando llegamos, pues el único que no estaba enterado bien y convencido del proceso era el fundador. Y entonces, pues ahí es nuestro primer contacto ya con las 3 generaciones de esa familia y con un fundador que no sabía si le habían hecho golpe de estado o qué pasaba. Sin embargo, ese fundador se convirtió de ser el que estaba no en contra, pero no convencido en una primera sesión, a platicar con nosotros, y después fue el fundador que más ha estado comprometido con el proceso de protocolo en estos últimos tiempos. Fue muy interesante que cuando ya trabajamos con la familia empresaria, pues conocimos cómo estaban conformados, cuál era su estructura, de dónde venía la familia, cuál era, por supuesto, la historia de la empresa y cómo habían llegado a ese momento en donde las 3 generaciones coincidían en que era necesario traer a un externo que apoyara en el desarrollo de la empresa familiar. Cuando les mostramos precisamente lo que es el trabajo de un consultor de empresas familiares, pues se mostraron mucho más interesados, sobre todo porque íbamos a trabajar, entre comillas, trabajar el tema de la familia. Y empezamos a trabajar con ellos. Fue muy interesante cómo en este proceso les puedo compartir que fueron 9 meses en una primera etapa, en donde encontramos precisamente cómo las relaciones familiares estaban afectando el éxito de la empresa, pero también la continuidad, es decir, que esa empresa pasara a la siguiente generación. Y un factor fundamental era la negación del empresario fundador de que las siguientes generaciones tenían algo que aportar. Porque él estaba convencidísimo que su empresa era exitosa, y sí lo era, por supuesto, y que las cosas se tenían que hacer como él las había establecido. La esposa del fundador no estaba tan convencida de ello y decía, es que mis hijos tienen mucho que aportar, dado que los hijos, cuando ya lo conocimos, los hijos se habían desarrollado en empresas
transnacionales y eran directores en empresas transnacionales también de ese mismo sector. Es decir, casi trabajaban con la competencia. ¿Y qué pasó ahí? Pues que nosotros hicimos el acompañamiento en este proceso. Fuimos haciendo que la familia también se reconociera. Porque un factor importante en las relaciones familiares es que nosotros muchas veces nos quedamos con el estigma del pasado, tanto de la familia como de los participantes de la familia. Esos miembros de la familia que a lo mejor de pequeños tenían pues una personalidad todavía no definida, que por supuesto todavía no definían sus vocaciones, sí daban a saber sus talentos y demás, pues se quedaron con un estigma. Y con ese estigma fueron creciendo, y aunque ya eran personas maduras, hablando de la segunda generación, la primera generación todavía los veía como los hijos. Y por supuesto, a las nietas, que en este caso eran 2 nietas, las veía como las nietas y las sobreprotegía. ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, también muy importante fue en el proceso apoyar a que la familia empresaria se reconocieran como personas en lo individual y se reconocieran como familia. Porque es fundamental que en las familias se clarifique ese sentido de pertenencia. ¿Qué es lo que nos hace ser familia? ¿Qué es lo que nos hace ser una familia emprendedora? ¿O nos hizo ser una familia emprendedora? ¿Y qué nos hace hoy ser una familia empresaria? Estos procesos no son fáciles. Hay mucha complejidad, precisamente por la disposición y por la predisposición que tenemos hacia los demás. Tenemos muchos paradigmas como familia. Y hay también que analizar en conjunto cuáles de esos paradigmas ya no nos van como familia. ¿Cuáles de esos paradigmas están limitando nuestra unidad, nuestra unión familiar? Y por supuesto, ¿cuáles de esos paradigmas están afectando el éxito de la empresa, el desarrollo de la empresa? O más allá, pues hasta poner el riesgo, el patrimonio de tanto tiempo, que durante tanto tiempo se ha formado. Entonces, esta familia fue muy significativa y les quise contar este caso precisamente porque en todos estos 9 meses que les comenté, el empresario enfermó. Y en los 3 últimos meses, el empresario estuvo en cama con un cáncer fulminante. El empresario a finales de septiembre falleció. Y pues esto es un shock para nosotros también como consultores, porque al final de cuentas somos parte de esos procesos. Y también somos no solo empáticos, sino que nos comprometemos con el éxito de las empresas, pero también nos comprometemos con el bienestar de las familias y desarrollamos querencias. Desarrollamos también afectos. ¿Cuál fue la conclusión de este proceso que fue hace aproximadamente 4 o 5 años? El fundador falleció y falleció consciente que sus hijos eran la mejor opción para dirigir la empresa. Él entregó la empresa a sus hijos y aún más, porque eso sí, hasta el último momento, ese fundador, pues por supuesto que dirigió su empresa. Entonces fue feliz. Algo muy significativo y que todavía me emociona es que todavía en la última etapa tuve contacto con él, porque me mandó llamar, y me compartió eso, que estaba feliz porque sus hijos sí dieron el ancho, decimos en México, sí dieron el ancho. Y los hijos transformaron la empresa e hicieron todo lo que tenían que hacer, precisamente porque estaban conscientes que su padre, el fundador, podría faltar en cualquier momento. El protocolo se realizó, todavía se concluyó el protocolo tiempo después,
y recuerdo bien a bien que fue más o menos 1 año y medio de trabajo con esa familia y con esa empresa. Se firmó el protocolo, las nuevas oficinas, porque los hijos tomaron las riendas, cambiaron la ubicación de la empresa, pero no cambiaron de giro. Siguieron en el mismo giro, siguieron en el mismo sector, reorganizaron, reestructuraron, diversificaron, exportan a Centroamérica. Es una familia feliz porque ahora ya hay cuarta generación, ya hoy día ya están los bisnietos, o un bisnieto más bien, y las 3 generaciones estuvieron integradas en el proceso. Muy significativo porque al final de cuentas, ¿cuál es la moraleja de esta historia en las relaciones familiares? Que hay que darnos tiempo para conocer y reconocer a nuestra familia. Hay que darnos tiempo, y hoy más que nunca, por supuesto, hay que darnos tiempo para identificar los talentos y las vocaciones, y hay que eliminar los paradigmas, o por lo menos modificar aquellos paradigmas que no son provechosos para la unión familiar o para el éxito de la empresa. Es muy, muy importante trabajar en la armonía de las familias, y nosotros como consultores de empresas familiares considero, y es muy personal esta opinión, que somos una profesión, somos profesionales de un servicio muy diferente, porque no somos consultores solamente de manual, somos consultores de vida, porque debemos estar comprometidos con los procesos de consultoría, por supuesto, con lo que nos fue contratado, pero también tenemos que estar comprometidos con el bienestar de esas familias. ¿Cuál es nuestro reto como consultores de empresa familiar? Pues por supuesto, en toda esta dinámica, cómo nosotros mantenemos la neutralidad y la objetividad en tanta complejidad emocional. Entonces, ahí hay mucho que hablar, y precisamente le estoy hablando a esos consultores, a esos futuros consultores que ya tenemos experiencia profesional, que ya somos profesionales, que ya tenemos o tuvimos contacto con las empresas familiares. Ahora también hay que desarrollarnos para ser profesionales para las familias empresariales. Se requiere de muchos profesionales con sentido humano, porque si bien la expertise legal, la expertise financiera, la expertise técnica se requiere, pues por supuesto, hay que ponerle mucho de humanidad a nuestros procesos. Y bueno, pues en ese tema de la humanidad, qué mejor época que trabajar la humanidad de nuestras familias y la humanidad de nuestras empresas familiares. Y pues bien a bien, les recomiendo, colegas, futuros colegas, que se unan a este campo, que hay mucho que aprender de todos y hay mucho por compartir. Porque al final de cuentas, cuando apoyamos a otras familias, también aprendemos a apoyar a nuestras propias familias, sean o no sean empresarios. Muy bien, pues para no extenderme más, también quisiera dar paso a preguntarle en este tema de la emocionalidad, mi querido amigo Juan Carlos, ¿cómo consideras que influyen las emociones y los afectos en el trabajo y en la empresa familiar? ¿Qué nos cuentas? Hola Antonio, buenas noches a todos, o como diría Antonio, buenos días o buenas tardes. Yo también con mis años voy poco a poco aprendiendo de nuevo este difícil arte de acomodarse a un medio de comunicación diferente y comunicarme o contactarme con personas en distintos horarios, en distintos lugares, con distintas idiosincrasias. Retomo la pregunta de Antonio, cómo influyen las emociones y los afectos en el trabajo, y les cuento una cosa medio de entrecasa. El nombre de la diplomatura es Diplomatura Universitaria en Consultoría de Empresas Familiares.
quizá un nombre más apropiado podría haber sido consultoría universitaria, diplomatura universitaria en consultoría de familias empresarias. En última instancia, nuestro cliente es la familia. En última instancia, trabajamos para la familia. Y trabajamos para comprender qué significa para una familia tener una empresa. Y qué significa para un heredero heredar una empresa. Que no es lo mismo que heredar un cuadro, un activo financiero, un inmueble. Y entonces de eso vamos a hablar, de las familias empresarias y de las emociones y cómo atraviesan todas las decisiones. Debo confesar con un poquitito de vergüenza, pero también con alegría, de haber superado aquel viejo error que cometí cuando era joven y creía que sabía. Y recibí de mi maestro su primer consejo: Juan Carlos, humanice sus intervenciones. Usted no atiende empresas, usted atiende gente. Me costó entenderlo, vengo de las ciencias económicas, pero finalmente mi enfoque cambió. Futuros colegas, para usar una expresión de Antonio, no se puede ser un 15,3% más feliz. La familia no sabe de tasas de retorno y las empresas no valen lo que valen, sino valen el esfuerzo, la energía y el tamaño del sueño de su fundador. Decía un colega que trabajamos para que el sueño de papá no se convierta en una pesadilla nuestra. Es una metáfora interesante. Y en esto de emociones cabe preguntarse, ¿son las emociones de los padres fundadores iguales a las emociones de los hijos? No sé, yo le dejo a cada uno la pregunta, porque nosotros, esta es otra cosa interesante, los consultores que no somos de manual, eso tiene un nombre técnico, pero vamos a quedarnos con esto, que no somos de manual. No trabajamos como un señor que es un service de televisor. Usted le lleva el televisor roto y él se lo devuelve arreglado. Y usted no sabe qué es lo que hizo adentro. Lo debe haber desarmado, como el mecánico desarma el motor del auto, o el que repara el celular que se cayó al inodoro, repara. Acá no, en este oficio trabajamos con la familia. Usted está con nosotros desarmando la familia para ver qué es lo que podemos arreglar. Entonces, hacemos preguntas, no tenemos respuesta. ¿Son las emociones de los padres parecidas a las emociones de los hijos? Bueno, habrá que ver. A veces sí, a veces no, pero la pregunta no la podemos dejar de hacer en nuestras intervenciones. Y seguimos con este tema de las emociones y cómo influyen. ¿Cómo influye la emoción del padre sobre la vocación de los hijos? ¿Será que todos los hijos tienen que seguir juntos, abrazados, pegoteados, encadenados societariamente? Porque si no, no hay ningún destino posible fuera de la empresa. ¿O estaremos armando sin saberlo una especie de infierno donde las puertas se cierran para quedarnos encerrados para siempre? ¿Será que todos los hijos quieren ser socios de todos? En todo. Condóminos en el campo, socios en la empresa familiar, y dueños del juego de cubiertos de la abuela, que como somos tres, uno se llevará los tenedores, otro los cuchillos y otro las cucharas, y veremos si nos ponemos de acuerdo para comer juntos alguna vez. Si cada uno de los hijos tuviese lo que vale su parte, en dólares y en efectivo, ¿elegiría a cada uno de sus hermanos como socio? No sé, no tengo la respuesta. Nosotros no tenemos respuesta. Nosotros hacemos preguntas. Y lo que descubrimos en este tema de las emociones es que tenemos miedo a abrir la caja de las posibilidades. Tenemos miedo a hablar de lo que habitualmente en la familia no se habla.
creemos que hablar de los problemas que nos puede generar el dinero nos va a traer los problemas, como una especie de invocación fantasmal, mágica, que si yo hablo de pelearme, me voy a pelear. Y que si hablo de fundirme, me voy a fundir. Por lo general son gente racional, pero en estas cosas dice, shh, no, por favor, no me venga a hablar de los problemas que nosotros nunca vamos a tener, dice el padre. En este marco, tenemos que animarnos a abrir posibilidades a la hora de transmitir el patrimonio de la empresa a las próximas generaciones. Tenemos que intentar probar con dejar de suponer qué es lo que quieren nuestros hijos y preguntarse. En la provincia de Mendoza, cuando mi hijo era muy chico, yo terminaba de dar una conferencia hace unos años, estaba reunido con un grupo de colegas y gente que había asistido a la conferencia, y él tendría que ser 9 años, y se acerca y me dice, delante de todo el mundo, dice, papá, ¿por qué le decís eso a la gente si vos te morís de gana que yo haga lo mismo que vos? Me dijo una vez un empresario, Juan Carlos, ¿qué quiere que haga? Yo no puedo, no. Es más fuerte que yo a mi hijo necesariamente lo influyo con mi pasión, con mi entusiasmo. Él me ve que esto para mí no se trata de no influir. La única manera de no recibir influencia de los padres es no tener padres. Y ese no es el caso de ninguno de nosotros. De modo que influir vamos a influir, todos influimos en los demás. Lo contrario, diría un señor que se llamaba Paul Watzlawick, es una fantasía negar el fenómeno de la influencia humana, pero una cosa es influir y otra cosa es condicionar, recortar, limitar. Admitamos que puede haber hijos que tengan otros sueños, otras ganas de posar su energía en otro lado. Admitamos que tengamos herederos para los cuales la empresa represente algo distinto de lo que representó para nosotros. Y no tengamos miedo de abrir posibilidades. Y acá lo que me gustaría contarles es que más de la mitad de las situaciones de este tipo se resuelven cuando el consultor es capaz de abrir la sensibilidad de las familias para plantearle posibilidades en las cuales las familias no han pensado aún. Cuando consigue que la familia empiece a hablar de lo que habitualmente no habla, cuando consigue que dejen de creer que hablar de dinero les va a traer problemas. No hablar de dinero es lo que les va a traer problemas. Cuando consigue abrir estos espacios de conversación, cuando consigue que en estos espacios se siente también papá y también mamá, que nunca se metió en nada, mamá, porque no sé, ¿viste? Porque mamá no se metía. Bueno, no se metió en nada, pero en nada de la empresa, pero se metía en todo de la familia. De manera que los hijos han aprendido también a amar o a odiar la empresa en casa, según lo que mamá les diga de la actitud del papá frente a la empresa cuando son niños. En definitiva, ¿en qué puede consistir el concepto del profesional, en este caso, en reconocer que hay más de una posibilidad para que los hijos se inserten en la empresa? Que no es todo o nada, que no es estás conmigo o estás contra mí, como dice el Evangelio, por muchas cosas, entre otras cosas porque papá no es Dios. Entonces tenemos 13 posibilidades. Digo yo que no tenemos nada más que 25 años de oficio, hemos reencontrado 13. Los colegas deben haber encontrado otras 13, ya tenemos 26 posibilidades diferentes para que los hijos encuentren siempre un lugar cerca de la empresa y nunca un lugar fuera de la familia. Puedo estar como socio, por ejemplo, puedo estar como proveedor. El consultor habilita esas posibilidades, las muestra, las propone, y la gente sola va encontrando un lugar que le quede cómodo, que sea acorde a sus vocaciones,
y que no genere en la familia una tensión de falso acuerdo en espera que falte papá. Entonces todos vamos a seguir con lo tuyo hasta que estés, y cuando no estés, esto va a estallar por los aires. Hablemos ahora de los problemas que nos puede generar un futuro no resuelto. Esa es pues la invitación. Y en estas entrevistas personales que tenemos en nuestro trabajo, que a veces nos sale bien y a veces nos sale regular y a veces nos sale mal, hay un montón de situaciones que la gente generosamente comparte con nosotros, haciéndonos saber sus emociones. En una entrevista privada, Fernanda decía: papá habría triunfado como empresario, pero fracasó como padre. Feo, duro, incómodo. Otro de los hijos dijo: a papá le importa un pito mi felicidad. Lo único que busca es alguien que ilustre su monumento. Y otro, igual de gráfico, nos dijo una vez: yo no quiero ser el cuaderno donde mi padre termine de escribir sus sueños. Futuros colegas, bienvenidos al club. Pero acá hablamos de personas con empresas y tenemos que perderle el miedo a meternos con cuidado, casi como una caricia en la intimidad de las empresas, para ayudarlos a ver estas cosas y dejar que ellos solos encuentren el lugar que les queda más cómodo. En la confianza que cuento no solo con la amistad, sino con el respaldo afectivo y técnico de la universidad, voy a decir algo que he dicho más de una vez en ambientes profesionales. Detrás de cada estadística de empresas que han durado 100 años, hay generaciones de hijos y nietos que han sacrificado en ese camino de éxito su propia felicidad y su propia vocación. El mensaje es: podemos hacer las dos cosas a la vez y sin problemas. Si aprendemos a hacerlo, no es tan difícil. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Y ahora le dejo luego a Margaret la posta con una cosa que todos los que estamos escuchando hemos visto, seguramente. Qué difícil es darle una instrucción a mi sobrino, porque si lo reto me peleo con mi hermano. Qué difícil es darle una orden a papá, porque papá luego es papá, y no es natural que papá obedezca órdenes mías. ¿Cuántas veces para cuidar la paz incurro en costos económicos, de productividad o de eficiencia? ¿Será, Margaret, que el hecho de ser familiar inhibe el mando? Completamente. Solo quiero ver. ¿Qué tal me escuchan? ¿Bien? ¿Sí? Fíjate, Juan Carlos, que efectivamente inhibe el mando. Lo que no debe inhibir es el liderazgo. Porque una cosa es que tengamos en la familia la autoridad y como ese orden que nos hablan aquellos que hablan de las constelaciones familiares, que hablan de las órdenes del amor, ¿verdad? Que todo tiene, que el papá y después la autoridad del hijo y después el que viene y el que viene. En la empresa, pues muchas veces eso se tiende a aplanarse, ¿verdad? Sobre todo cuando ya las empresas están en segunda y tercera generación. Pero antes de pasar y de contarles una historia que estoy segura que les va a impactar en esta línea, me gustaría darle la bienvenida al rector de la Universidad de San Pedro Sula y a la decana de la Universidad de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Pedro Sula y felicitarlos porque ellos están acompañando y estamos siendo de alguna manera socios en este esfuerzo y en este diplomatura que con tanto tino ha sabido proponer
don Juan Carlos y la Universidad de UCEL. Realmente los felicito. Es importantísimo que este tema de la empresa familiar lo podamos ver desde la perspectiva del consultor, porque a veces participamos en programas donde tenemos que hacer combinar la perspectiva del padre con la perspectiva de los que trabajan, con los que asesoran. Entonces, se vuelve un poco como que pierde la esencia de lo que es realmente el papel del consultor. Miren, el papel del consultor es tan importante que yo le platicaba a Juan Carlos y le decía, hace mucho tiempo que yo dejé de hacer procesos de atención a familias sola, porque reconozco que hay elementos tan profundos, tanto en la empresa como en la familia, que un solo consultor difícilmente lo va a poder atender. De hecho, lo que sí tenemos que tener, y estoy segura que muchos de los que están aquí presentes habrán sentido, es esa sensibilidad para determinar dónde está haciendo falta la profesionalidad o la expertise de alguien más que yo puedo sumar a este proceso. Y entonces, como yo vengo del área estratégica, les puedo decir que nosotros resumimos que no podemos tener, ya cuando estamos atendiendo a las familias, no podemos tener familias en las que les trabajamos la estrategia empresarial que supera la estrategia familiar. Entonces, sabrán que alguien, no sé, tiene que ser muy buen consultor para poder orientar en estrategia empresarial con éxito y al mismo tiempo orientar en estrategia familiar con éxito, ¿verdad? Con todas las complejidades que cada uno de esos dos sistemas nos traen a la mesa. Pues lo que yo les quería contar, y antes de empezar también quería, con respecto a lo que decía Antonio, de que la familia se tiene que conocer. Le contaba a los señores que tenía un proceso, eran como 20 y pico los que estaban como bien involucrados, ¿verdad? En 3 generaciones. Entonces me hablaban de uno, me hablaban del otro, y decía, bueno, para conocer a la familia vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un papelito y vamos a poner quiénes somos, los que estamos realmente en la familia empresaria, ¿cuántos somos? Les digo, eran tal vez unos 22 presentes, y hubo 6 diferentes números que presentaron. O sea, había un grupo que creía que solo eran 12. Había otro grupo que pensaban que eran 17. Otros que pensaban que eran solo 5. Y así eran 6 diferentes ideas de quiénes somos en la familia. Es muy importante que cuando nosotros tratamos con familias empresarias, de un inicio, podamos tener claro o aclarar, ¿verdad? Porque una cosa es tenerlo claro nosotros y otra es transmitirles esa claridad a nuestras familias, ¿verdad? No es fácil, pero hay que hacerlo. Pues, entonces, con el tema de las relaciones de autoridad en la familia y en la empresa, hace tal vez un año, me tocó ser consultora local, acompañar un proceso que no era un solo grupo, que era tal vez un grupo empresarial. Tenía como unos 30 años de estar esta empresa, y cuando la consultora les preguntó qué esperan del proceso, varios terminaron y contestaron y dijeron, pues yo espero que nos aclaremos con mis hermanos, y yo espero que esto. Y la madre, que había sido la fundadora, dijo con mucha fuerza, yo lo que quiero es que me vean como madre, porque a mí solo me ven como socia. Y ellos llegan a mi casa y solo llegan a hablarme del negocio. Y venimos aquí a la oficina y ya eran pues sus hijos casados y, ¿verdad? Eran que uno extraña
que lleguen a la casa con las familias y compartir. Dice, nunca aprendimos, ellos nunca aprendieron a tratarme como madre, solo como socia. Claro, por un momento la sala se quedó como muy silencio porque la señora lo dijo con mucha emoción, pero no tardó el hijo mayor en decirle, es que nosotros toda la vida fuimos tus socios. O sea, no es solo quiero que me miren como madre, es que nosotros nunca nos sentimos los hijos. Entonces, cuando platicamos acerca de si es difícil la autoridad entre generaciones, si los sistemas, ¿cuál afecta más? ¿El sistema de la empresa a la familia o el sistema de la familia a la empresa? En este caso, lo que estaba pasando es que la familia estaba jerarquizada de tal manera que parecía que la familia era la empresa. Entonces, cuando nosotros hacíamos el organigrama era igualito al genograma. Entonces, ahora lo que nosotros proponemos es que se separen, y no es fácil, pero sí se puede separar, porque a la hora de que uno como consultor necesita destrabar esas relaciones, esos sistemas, el sistema familiar que está enredado solo con sus pleitos y, como decía Juan Carlos, pelear no es hablar. Las conversaciones significativas obviamente no se daban, porque ya el elemento confianza, de emocional estaba muy, muy contaminado con el elemento empresarial. Bueno, ¿cuál es lo que nosotros pensamos que debe suceder? Y es nuestra recomendación. Es ese mentalizarnos en los dos contextos. Un contexto más plano, un contexto más de red, que debe ser la familia. La familia impactando en la empresa en una forma como mucho más flexible con estas nuevas generaciones que entran, que no entienden mucho de muchas reglas y de mucho orden y de mucha jerarquía, pero las jerarquías son importantísimas en las empresas, porque esas son las que dan la estructura. Ahora, las conversaciones significativas, todas esas oportunidades de innovación, esas ideas nuevas, todo eso que viene, y realmente lo vimos con la pandemia, donde se dieron las soluciones de las empresas familiares era en la red. La jerarquía se paralizó y la red era la que estaba funcionando. El papá con los hijos aprendiendo a digitalizar un poco sus procesos, a participar. Y fíjense qué lindo que a participar, como estamos participando nosotros ahorita aquí no hay jerarquía. Cuando ustedes ven la pantalla, no se ve uno arriba el que manda arriba y el otro. Tal vez el que está hablando, que soy yo, me verán arriba, pero realmente hay una gran oportunidad en este momento de que la red se construya así, porque la voz de los que antes no se oían, porque o no estaban dentro del esquema jerárquico de la empresa, no estaban tal vez estaban en la planilla, pero no estaban en la organización. Realmente, para contestar la pregunta, otra vez volvemos al principio. ¿Afecta? Sí afecta. Ahora, no es lo mismo tener autoridad que tener liderazgo. Y las empresas, ya cuando tienen cierta formalidad y desean profesionalizarse, tienen que entender sus liderazgos, conocerse, como dice Antonio, conocer ese liderazgo familiar, el liderazgo empresarial y el liderazgo de la visión de los propietarios. Son 3 liderazgos muy claros que deben las familias poder identificar con ese
ese Chief Emotional Officer del que hablan los consultores y realmente como separar, volver a lo que era el origen. El origen era una red tomando decisiones con flexibilidad y luego se tuvo que jerarquizar. Ahora se deja esa jerarquía, no se afecta, pero en la red vamos a trabajar los temas, sobre todo los temas difíciles y los temas que nos complican la existencia y nos complican la estrategia familiar, que no puede ser menor que la estrategia empresarial. Entonces, jóvenes, esa es mi conclusión con respecto a tu pregunta, Juan Carlos. Muchas gracias, Margaret. Muchas gracias, Antonio. Bueno, me parece que este es un muy buen momento para escuchar, procesar las inquietudes de los que nos han escuchado, porque la verdad que este último encuentro de la serie de 4 que hemos preparado para presentar en sociedad a la diplomatura universitaria en consultoría de empresas familiares ha sido pensada para contar anécdotas y para dar una dimensión de en qué consiste el trabajo del día a día de un consultor que está dedicado a esto una significativa parte de su tiempo y una parte también muy significativa de su energía. Así que nos gustaría muchísimo compartir con la gente inquietudes, situaciones. No estamos escondidos debajo de la cama de ninguno de los presentes. Es que estas son regularidades en las empresas familiares. No es que sabemos lo que le pasa a usted, son características, no defectos, y merecen ser tratadas como lo que son, características. Y no como defectos a corregir, sino como características a acompañar. Así que, bueno, Valeria, seguramente habrá gente con alguna inquietud que podríamos compartir. ¿Qué te parece? Sí, acá estaba leyendo. Acá Ricardo nos consulta, dice, ¿cómo sería una forma adecuada de planificar el retiro del socio fundador? Antonio, te veo ahí con ganas. Bueno, pues el tema de la sucesión es un gran tema, porque muchas veces también se tiene el paradigma de asociar sucesión con muerte. Yo siempre les digo, a ver, vamos a preparar el pasar a mejor vida. ¿Quién quiere pasar a mejor vida? Y pues casi nadie alza la mano. Y yo les digo que el enfoque de pasar a mejor vida tiene que ver con también disfrutar de la vida. ¿Qué hay de nuestras vidas en cualquier momento, tanto como jóvenes, como maduros o como ya adultos en retiro, que hace falta disfrutar? ¿Qué nos hace falta hacer en nuestras vidas? Que podemos también, a la par, pues, dejar que la empresa continúe y que la familia también se incorpore. No hay recetas, eso es importantísimo. No hay recetas y no hay fórmulas mágicas. Como bien dicen mis colegas, cada familia es un caso y cada empresa es un caso. Nosotros tenemos la bendición, voy a llamarlo así, de que nos permitan ser parte de esos casos. Pero nunca vamos a ser actores de esos casos, ni siquiera los productores de la obra. Nosotros vamos a estar detrás, o a lo mejor al lado, donde la familia nos permita y donde las empresas nos permitan. En el caso de la sucesión, pues es que esa dinámica familiar también encuentre la mejor forma y el mejor momento para hablar de la sucesión y para prepararla. Lamentablemente, con el momento que está viviendo el planeta, pues este es un gran tema. Porque cualquiera de nosotros, independientemente de la edad, nos podemos ir. Y entonces estamos encontrando casos en donde los fundadores están yendo, pero también donde
las siguientes generaciones se están yendo. ¿Y esto qué implica? Que independientemente que la incertidumbre es el día de hoy, no dejemos de planear el futuro, porque siempre habrá futuro. Y en ese futuro, pues es fundamental que los fundadores tomen conciencia de que hay que delegar y hay que legar. Y que las nuevas generaciones también tomen conciencia de que siempre podrán aportar algo a sus familias y a sus empresas, independientemente de que estén en diferentes lugares del mundo. La sucesión es eso, es también un acuerdo de qué va a pasar para cuando ese momento se dé. La sucesión no es un momento en sí, sino es un proceso también. Hay que planificarlo, hay que acordarlo, pero fundamentalmente hay que empezar a hablar. Gracias. Permitime agregar algo cortito, por favor, Valeria. Sí, sí. Los emprendedores que yo conozco son gente que disfruta de la adrenalina de empezar y se aburre con la rutina de administrar. Son emprendedores, son iniciadores, andan siempre, para ellos la vida es un océano de oportunidades. Entonces, es bueno proporcionarle al que se retira una oportunidad de posar su energía. Los emprendedores que yo conozco no juegan al golf. Los emprendedores que yo conozco leen poco. Los emprendedores que yo conozco se aburren fácil si no están haciendo negocio. Y los emprendedores que yo conozco les gusta bien poco tener que pensar en pedirle dinero prestado a los hijos para pagar los remedios. Y saben una cosa, a mí también me gusta poco. En esa línea, quería compartir que el otro día escuché que los emprendedores son como los asesinos seriales, que no pueden dejar de hacerlo y que siempre están buscando el siguiente, ¿verdad? Entonces, en la palabra, en el concepto de emprendedor está esa serialidad y esa búsqueda de futuro, ¿verdad? Y ese es el ADN que si se puede compartir con los hijos es una maravilla. Bien, muchas gracias. Acá Rey García del Mercado nos felicita, bueno, muchas gracias por sus comentarios. Ana nos dice, ¿qué resultados se observa a lo largo de la experiencia el hecho de incorporar, además de los hijos, a los esposos de ellos? ¿Esta reestructuración es posible con cualquier tamaño de empresa o es viable a partir de cierta estructura? Bien. Juan Carlos, Margaret, ¿qué nos pueden comentar? Yo soy partidario de espantar las fantasías populares acerca de que los parientes políticos son nefastos, nada más que porque son parientes políticos. ¿Sí? Puede ser, si yo le pregunto a mi consuegro, para él seguramente no debe ser nefasto porque es su hijo, ¿verdad? Entonces, la verdad que si yo tengo una radio y tengo 2 hijos y son tartamudos, es mejor que no los ponga a animar programas en el horario central. A lo mejor mi nuera tiene un carisma descomunal y produce un éxito radial que trasciende y que además nos hace ganar mucho dinero a todos. Puede haber, como de costumbre hay en todos los lugares, en todos los oficios y en todos los lugares familiares, parientes políticos codiciosos, avaros, peligrosos. También puede haber brillantes gestores, gente que tiene un talento que sería una lástima que se fuera a hacerle ganar dinero a otros teniendo la suerte de poder disfrutarlo en la familia. Con recursos de cuidado, con corralitos de decisión, con palancas de eyectoras bien armadas, no encuentro yo ningún problema en que un familiar político forme parte del cuerpo permanente directivo de una empresa familiar. Muchas gracias. Bien.
Rodolfo nos dice, consulto, bueno, primero nos felicita, muchas gracias Rodolfo, nos dice, consulto si pueden compartirnos experiencias sobre exclusión de socios familiares. Margaret o Antonio. Dale, Antonio. Muchísimas, y seguramente nos quedamos callados porque también hay un gran tema de confidencialidad en los procesos que atendemos, ¿no? Pero, pues sí, nos ha tocado, bueno, en mi caso en particular y con los equipos de colegas que hemos colaborado en diferentes familias y empresas familiares, pues sí les puedo contar un caso que va mucho también con el paradigma del mexicano. El mexicano en el mundo es reconocido como un charro machista, y aquí tenemos una canción ranchera que dice Juan Charrasqueado. Y Juan Charrasqueado, ¿quién era? Era un personaje que era borracho, parrandero y jugador. Y entonces, también aquí las familias empresarias, pues mucho es de identificar, les digo, en ese tenor de paradigmas, quién es el Juan Charrasqueado de la familia, porque ese hay que excluirlo. Sin embargo, el Juan Charrasqueado, o este personaje que tiene desarrollados vicios personales que impactan en su propia familia, pues también tiene algo que aportar y también tiene los derechos como familiar y también posiblemente todas las responsabilidades de un profesional dentro de la empresa. Me tocó el caso de una familia donde buscando la equidad, que ese es otro gran tema, se busca la equidad o la justicia en todos los temas de derechos familiares y empresariales y patrimoniales, pues había un miembro de la familia, eran 6 hermanos de segunda generación. Hermanos solteros, ya adultos mayores solteros, matrimoniados con hijos, y bueno, había un Juan Charrasqueado que él solito tenía 3 familias, y las 3 familias las tenía al mismo tiempo. Y esas familias tenían hijos. Y entonces, una gran complejidad, una gran problemática al momento de tomar acuerdos era cómo logramos la equidad si adicionalmente se reconocía en esa estructura solo a una familia o a una rama familiar como tal. Y pues ahí es donde decimos, claro que sí, o sea, hay que poner orden, pero no somos nosotros como consultores los que llegamos a poner el orden. Son ellos como familia los que, a través de herramientas, ¿cuáles? Las que vayan más con ellos, pues les ayuden precisamente a ordenarse. Y aún en el desorden y en el caos, como bien hablaba nuestra amiga Margaret, pues aún con esa estructura, cómo está la red, qué acuerdos toman y cómo definen su presente y su futuro para también disciplinar. Porque la palabra disciplina implica muchas cosas, pero también implica un valor. Entonces ahí es muy complejo y sí hay muchísimos casos. En esta situación, pues se tomaron decisiones muy duras respecto a las ramas familiares, y sobre todo, pues, al personaje en cuestión, sí fue todo un gran tema. Pero son temas que muchas veces, en esa familia, por ejemplo, pues tenían 30 años de no hablar del tema. Y por no hablar del tema, cuando ya fue tema en el proceso de protocolo, pues se vivieron cosas complicadas, pero después de ello, la familia quedó tranquila con las decisiones que se tomaron. Es lo que podemos compartir. Las familias empresarias son como los árboles. Para que puedan florecer en la próxima primavera, a veces hay que podar el árbol genealógico. Yo pienso que la exclusión es un recurso muchas veces por temor.
Entonces, si nosotros somos consultores, podemos indagar dónde está el temor. ¿Quién teme? ¿Realmente están excluyendo porque prevén, porque hay algún escenario que no debe que esta persona o que este grupo podría poner en riesgo? Entonces, realmente con la exclusión hay que tener mucho cuidado, porque a veces lo que debemos de definir bien es inclusión. ¿Qué significa incluir en la empresa familiar? ¿Todos tienen derecho a trabajo? Y el que no entra a trabajar porque pues, ya no hay espacio y porque a lo mejor no se preparó, ¿ese es el que estamos excluyendo? ¿O se va a sentir excluido? Hay que tener mucho cuidado con eso, y yo creo que ahí está otra vez la sensibilidad del consultor de lo que estamos hablando para aclarar esos términos, ¿verdad? Gracias. Bueno, acá Ana nos comenta, dice, yo entiendo que cada familia y empresa es un caso, pero yo quisiera saber, sí, entiendo que dice al realizar la diplomatura, al cursarla, yo tendría las herramientas para manejar estos procesos. Y bueno, te paso la palabra al director. Al director. Al director. Ojo que estás sin el audio. Está silenciado. Creo que cada consultor tiene su caja de herramientas y que a partir de un puñado de saberes técnicos, cada consultor va construyendo su propia caja de herramientas. Creo que los consultores aprendemos más de nuestros clientes que de nuestros profesores. A mí en lo personal, mis profesores me han enseñado a aprender. Me han enseñado a no imponer mi propia solución. Recién, si ustedes acaban de escuchar, habrán visto que mi opinión y la de Margaret no necesariamente eran idénticas, y sin embargo los dos tenemos un espacio bajo el sol. No podemos pensar en la diplomatura en empresas familiares como una batería de 114 técnicas útiles para resolver cualquier problema familiar. Si así fuera, yo no me hubiera divorciado. Es decir, nosotros necesitamos tener la posibilidad de que cada familia construya su propia solución. Tenemos que tener la paciencia de que los tiempos del otro sean distintos de los nuestros. Y tenemos que tener la humildad de reconocer que la solución a la que se llega es siempre la mejor posible y no la que el profesor de la diplomatura nos dijo que era la ideal. Gracias. Bien. Maxi, sí. Valeria, Margaret. en lo que sí estamos de acuerdo con Juan Carlos y con Antonio, es que esta diplomatura no forma vendedores de protocolo. Forma asesores, consejeros, acompañantes, y lo que nosotros tratamos es de que dentro de la multidisciplinariedad que esperamos se genere, porque van a haber, esperamos, de muchas disciplinas, de muchos países. Si ven ahorita, yo reconozco personas de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de México, reconozco, ustedes se imaginan la riqueza que eso va a significar para que dentro de esa caja de herramientas que propone Juan Carlos, encontremos la herramienta adecuada para esa situación y para ayudar a las familias a seguir adelante. En eso estamos de acuerdo, Juan Carlos y Antonio. Totalmente. Para los más curiosos, si nos hemos preguntado qué tipo de consultor queremos formar, y nos hemos inclinado por la consultoría de procesos, que ese es el nombre técnico que usamos, que consiste no en trabajar para la familia, sino en trabajar con la familia, que no es exactamente lo mismo. Y estamos allí, como dijo, me encantó la metáfora que usó Antonio, estamos allí como parte del sistema, pero no somos parte del sistema. Somos el andador, no las piernas. Y somos los parteros de la nueva realidad familiar en el mundo de los negocios. Ni el padre ni la madre.
Uno de mis maestros me dijo una vez, Juan Carlos, tenga cuidado con su propia vanidad. A las familias, a las empresas familiares las arman las familias, no los consultores. Los consultores ayudamos, colaboramos, creamos las condiciones para que un futuro mejor pueda existir y para que puedan convivir la rentabilidad de las empresas y la felicidad de la familia. Eso es lo que hacemos. Pero no somos infalibles. No tenemos recetas mágicas. No somos vendedores de protocolo. Gracias. Bien. Maxi acá nos consulta en el esquema de red para la toma de decisiones que bien menciona Margaret, si es conveniente y enriquecedor sumar la visión o experiencia de personas que son parte de la empresa y que no son de la familia. Margaret, si quieres. Sí, por supuesto. De hecho, una de las funciones más importantes que tienen los líderes en estos tiempos es ser tejedores de redes. Y precisamente la red de es lo que nosotros llamamos los stakeholders, ya me va a regañar Antonio, pero son las partes de interés, tiene que ver precisamente con los que no trabajan en la empresa, tal vez familiares que están fuera, tal vez trabajadores que sí están más comprometidos con el proyecto empresarial que algunos de los mismos socios. Entonces, la respuesta es sí. Por eso la red es tan importante que la sepamos tejer. Bien, muchas gracias. Bien, acá Silvia nos saluda, nos felicita, muchas gracias Silvia. Y también nos hace una pregunta muy interesante que me gustaría compartir con todos, que dice, ¿qué hubieras deseado saber en tus inicios de consultor que no debe dejar de saber alguien que inicie en este tiempo de profesión, en este tiempo la profesión? Bueno, voy. ¿Qué hubiera deseado saber? Pues hubiera deseado saber que había una especialidad y una profesión como consultor de empresas familiares. Yo me inicié en el mundo de la consultoría teniendo 20 años de edad. O sea, era un niño para cualquiera al que yo pudiera atender. Y 8 años después, encontré que en España había una formación en, precisamente, dirección de empresas familiares. Y yo me fui a España a estudiar la dirección de empresas familiares, creyendo que iba a traer herramientas para profesionalizar micro, pequeñas y medianas empresas, que era con lo que yo trabajaba. O sea, esa ignorancia propia de decir, sí, voy a ver qué traer para mis pymes, así le llamo aquí, que es con las que he trabajado toda la vida. Ya hemos tenido oportunidad también de trabajar con las nacionales y holdings y demás, pero yo mucho abogo por la micro, pequeña empresa. Y entonces eso es lo que hubiera deseado saber, que existen este tipo de programas en donde voy a aprender de la experiencia de colegas y eso yo lo agradezco muchísimo porque al final también aprendes del de al lado. Yo siempre les digo en estas reuniones, ve todos los cuadritos que hay y en todos los cuadritos no son fotografías, son personas. Y el que está al lado, y el que está al lado, y el que está arriba, y el que está abajo, tiene algo que aportarte. Entonces, eso es súper interesante, Silvia, y eso es lo que yo hubiera deseado saber en un inicio. Que sí existe la profesión de consultora de empresa familiar, que existe un área del conocimiento de la consultoría de empresa familiar, que hay muchos colegas gurús del tema que han escrito y escrito y escrito y siguen escribiendo y siguen compartiendo su experiencia, su conocimiento, y que por supuesto hay algunos otros como el esfuerzo que se está haciendo, el gran esfuerzo que se está haciendo aquí de generar un programa específico para compartir todo eso. Gracias. Bien, gracias Antonio. Y acá Daniel nos hace la última pregunta que tenemos en el chat, que dice, para una asociación exitosa, ¿es necesario encontrar un equilibrio
entre mantener el control de la empresa y a la vez fomentar y facilitar a la siguiente generación para que encuentre su propio lugar y voz en la empresa familiar? La última preguntita y ya cerramos entonces esta noche. Margaret, Antonio, ¿nos quieren compartir algo más sobre sucesión? Pues mira, la verdad es que yo soy de las que piensa que la sucesión, igual como dijo Antonio, no debe ser un momento, no es un suceso. La sucesión se construye con muchos años, con un modelo mental de futuro, con buenas historias. O sea, es una construcción. Si nosotros queremos ver la sucesión como un suceso, pues solo, por supuesto que a veces nos toca trabajar con sucesión contingencial, pero aún esas, fíjense que les voy a contar una historia rapidito. Hablando de sucesión, yo le preguntaba a un señor de 50 años que el papá había fallecido por un tema de secuestro, que por qué él no se sentía a cargo de la empresa, porque él quería salirse. Y me decía, mira, toda la vida mi papá me decía, esto no es tuyo, esto es mío. ¿Qué quería el papá? Mi papá quería que yo hiciera algo parecido a lo de él, pero fuera a hacer lo mío. Él me estaba, según él, estimulando a pensar que si esto no era mío, yo tenía que ir a buscar algo que sí fuera mío. Pero lo que hizo fue desvincularme emocionalmente del proyecto. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos construyendo sucesión. Todos los días en nuestra vida, no, o sea, aunque sea por amor, no cometer esos errores, porque realmente ponemos en peligro la sucesión. Quería como aportarles esa parte, ¿verdad? Bien, bueno, muchas gracias a todos. Entonces le pasamos la palabra a Juan Carlos, ¿sí? Para que cierre un poco este conversatorio de esta noche, ¿sí? Fabián, no sé si vos Sí, querés. me gustaría antes de darte el cierre a vos, Juan Carlos, me gustaría, de parte de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, bueno, agradecerles primeramente a ustedes, Antonio, Margaret, Juan Carlos, sí, la rica experiencia que nos compartieron, que entre medio había vida, había expertise, había conceptos, y que lo hicieron muy ameno, porque lo que estuvieron hablando son cosas que pasan, no hablaron de teoría y de cuestiones ideales, hablan de las cosas que pasan, y a partir de las cosas que pasan, cómo pudieron ustedes como consultores, con sus distintos saberes, tener esa caja de herramientas para ir colaborando, ayudando, siendo parte temporaria de esa familia, digamos, ¿no? Así que bueno, nuevamente nuestro agradecimiento, porque además de Juan Carlos, que va a ser el director, Antonio, Margaret y todo un equipo más van a ser docentes de esta diplomatura universitaria de consultoría en empresas familiares. También quisiera agradecer que estuvo el rector, como había mencionado Margaret, de la Universidad de USAP, de Honduras, con quien hemos hecho un convenio de tal manera que queremos potenciar esta diplomatura universitaria dentro de lo que es América Latina, porque creemos que es una necesidad de la formación profesional en este campo, en este ámbito. Si bien hay mucha experiencia, no hay una formación específica, y es un poco lo que queremos estar brindando. Entonces agradecemos también la posibilidad de que el rector de esta Universidad de Honduras, USAP, esté participando. Y también sé que estuvo con alguien que estábamos todavía trabajando, pero
seguramente vamos a terminar haciendo un convenio de la Universidad de la USMA de Panamá, que estaba allí también participando, así que también nuestra alegría y nuestros saludos a ellos. Como por supuesto también especialmente esta conferencia tiene sentido porque hay otra gente que quiere escucharla, entonces el mayor saludo lo reciben quienes estuvieron participando, escuchando y participando también a través del chat con las distintas preguntas, lo cual le da un color y un calor relacional mucho más rico a esta charla. Así que nuevamente desde nuestra universidad, muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a todo el público en general. Y en especial también a Valeria, que hizo un poco aquí de articuladora junto con Angie y Natalia, que nos estuvieron colaborando en lo que tenía que ver con los ingresos y demás cuidados que hay que tener en estas plataformas de videollamadas. Juan Carlos. Bueno, una vez un profesor de oratoria me dijo que las frases más celebradas de cualquier actividad de este tipo son "y para terminar". Entonces, voy a ser breve. 2 o 3 pistas. Este es un programa concebido para trabajar en consultoría, no para recibir información académica sobre cómo son y cómo funcionan las empresas familiares. Este es un programa concebido para gente que quiera hacer de esto su oficio, su profesión y su pasión. Que esté convencida antes de empezar que se puede vivir de esto y que no necesariamente tiene que ser una oferta complementaria de estudios dedicados a profesionales dedicados a otra cosa. Los 3 consultores que estamos presentes somos un ejemplo de eso. Lo segundo que quiero decir es que es un oficio que es un híbrido intelectual. Es derecho, pero no solo derecho, es psicología, pero no es solo psicología, y es administración y dirección de empresas, pero no es solo administración de empresas. Es decir, hay una mezcla, una integración de saberes del derecho, del management y de la psicología. Eso hay que decirlo porque muchos de nosotros eliminamos nuestros títulos de grado de la presentación sencillamente porque, como decía Carlos Achul, mi profesor en mediación, uno es lo que hace. El otro asunto es que es una profesión de privilegio. Pocos oficios tienen la ventaja de meterse en la intimidad familiar y en el patrimonio de la familia. Hay gente que tiene, los expertos fiscales se meten en la cuestión patrimonial y a veces los psicólogos, los coaches y una enorme gama de profesiones de ayuda vinculada con lo humano en las variantes humanas. Pero en ambas cosas a la vez, lo humano y lo patrimonial, lo humano y lo empresarial a fondo, pocos oficios tienen esa posibilidad de involucrarse. Finalmente quiero decir que nos hemos propuesto hacer un programa donde lo importante no sea saber, sino saber qué hacer con lo que se sabe. Esperemos que nos acompañen, esperemos que haya mucha gente ofreciendo ayuda a las familias empresarias, porque tiene, como descubrí de casualidad en un material que llegó a mis manos, lo siguiente: es una infinita ocasión de servir a otros, de hacer que las empresas perduren, de hacer que los empleados no pierdan su fuente de empleo y de hacer que todos, los de adentro y los de afuera de la empresa familiar, sean un poquito menos infelices, o por lo menos recortar los riesgos de que el patrimonio y el dinero les produzcan infelicidad. A eso nos dedicamos, de eso vivimos, y lo que aprendimos durante el camino, mientras no existió una oferta académica diferenciada para enseñar esto, queremos enseñárselo a los demás, para que sean nuestros colegas o nuestros cómplices, según como ustedes lo quieran ver. Los invitamos a informarse otro poquito en la actividad de la UCEL. Allí tienen ustedes el correo. Y bueno, quedamos todos a sus órdenes.
El equipo de profesores está formado por 13 docentes de varios países. Tenemos hombres y mujeres. Entre las mujeres más reconocidas está Silvia Batista, una profesional de primer nivel en Argentina, y Margaret Abbott, una profesional de primer nivel en Centroamérica. Tenemos gente de la estatura profesional de Saúl Coco Fuchs y de Eduardo Fabier Dubois, hijo, por ejemplo. Y mucha gente que de buena voluntad ha ofrecido su tiempo, su colaboración, y que se ha dejado contagiar por nuestro entusiasmo en este proyecto. Muchas gracias a todos. Y gracias en particular a algunos viejos clientes que sin sabernos nos han enseñado, de los que están ahora presentes en la sala, donde nos reencontramos con uno, por ejemplo, de que con él aprendimos a hacer un formato de planeamiento estratégico simplificado para pymes familiares, que aún hoy continuamos utilizando con algunos cambios. Así que bueno, suerte a todos, buenas noches. Me gustaría pedirle a Antonio y a Margaret que brevemente se despidan, y suficiente por hoy. Gracias. Está sin voz, Margaret, no se te escucha. Está habilitado, pero no se te escucha. ¿Será? Si querés aprovechar, Antonio, vos, ahí te escuchó Margaret. Ya estoy, perfecto. ¿verdad? Bueno, agradecerles. Veo colegas de Honduras, veo maestros, y de verdad que los maestros son los empresarios y las familias. Así que aprender juntos, y estamos a la orden. Muchas gracias por todo y por estos espacios que nos están dando a esta profesión que es tan nueva. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, un saludo desde México, un abrazo fraterno para todos, también grandes conocidos, grandes amigos y futuros amigos también veo por ahí. Muchas gracias, y como siempre digo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Vamos sirviendo y vamos sirviendo bien, porque hoy más que nunca debemos unir esfuerzos. Muchas gracias, Antonio Díaz. Muy buenas noches. Muy buenas tardes, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Ahí habilitamos para el saludo y para la despedida final, o como hizo Ariel allí, con la manito también del emoticón también podemos saludar. Muy buenas noches.